En este video vamos a revisar brevemente el concepto de tipos de bienes que reconoce generalmente la microeconomía tradicional. Vamos a diferenciar este tipo de bienes por la sustitución que puede existir entre ellos, es decir, cómo se consumen, si se consumen conjuntamente o no se consumen conjuntamente, etcétera. Después vamos a verlo en relación a la demanda respecto primero del ingreso, es decir, cómo se modifican los bienes que se consumen conforme aumenta el ingreso, y después cómo se modifica la demanda de esos bienes respecto de los precios. Entonces, el primer tema, por la sustitución que existe entre distintos tipos de bienes, eso de alguna manera ya lo hemos estado revisando cuando vimos la elección óptima del consumidor. Entonces podemos decir que existen tres conjuntos de bienes: sustitutos primero no perfectos, sustitutos perfectos y un tercer conjunto que son los complementarios perfectos. El primer punto, que son los sustitutos no perfectos, son preferencias como las que hemos estado trabajando en los videos anteriores como una función Cobb-Douglas, es decir, son funciones que representan preferencias estrictamente convexas y que, si bien se pueden sustituir entre los dos, generalmente se consumen de manera conjunta o pueden consumirse de manera conjunta, pero existir una sustitución entre ambos bienes, ¿no? Un ejemplo de este tipo de bienes podría ser la que existiría, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante de comida rápida, podría ser el consumo, como a veces se suele poner, entre, por ejemplo, hamburguesas y refresco. Es decir, se va a consumir una cesta que contenga ambos bienes, pero puedo sustituir entre ambos, ¿no? Por ejemplo, o entre café y pan, ¿no? Si consumo más café, consumiré también más pan, o voy a tratar de sustituir entre los dos. Otro tipo, el segundo conjunto de bienes, los sustitutos perfectos, son bienes que generalmente se consume uno o se consume el otro tipo de bien. Cuando veamos este tipo de soluciones, veremos que se conocen como soluciones de esquina, porque se consume un bien o se consume el otro. Un ejemplo de este tipo de bienes sería, por ejemplo, que habitualmente se pone, sería el café o el té. Es decir, yo voy a consumir café o voy a consumir té, pero no las voy a consumir ambos, ¿no? Es decir, no es como esta forma entre hamburguesas y refresco que puedo sustituir entre ambos tipos de bienes. Otro ejemplo podría ser el de entre un auto y una motocicleta. Es decir, si yo voy a consumir un auto, pues voy a dejar de consumir la motocicleta. Dependerá de las preferencias y de los precios, pero voy a consumir uno u otro. No los puedo consumir de manera conjunta. Y el tercer tipo de bienes, que son complementarios, los tipos de complementarios perfectos, son bienes que se tienen que consumir de manera conjunta y en cuantías fijas. Es decir, yo no puedo consumir uno sin el otro. Un ejemplo podría ser, retomando por ejemplo el consumo de autos y el de llantas. Es decir, yo no voy a consumir llantas, evidentemente, de automóvil. Yo no voy a consumir llantas si no tengo un automóvil, y viceversa. Si yo consumo un automóvil, eso va a presuponer que voy a tener un cierto consumo de llantas. Entonces tienen que consumirse no solo de manera conjunta, sino en una cuantía fija. Un auto puede presuponer el consumo de 4 o 5 llantas, por ejemplo, o por ejemplo, si yo compro 5 llantas, estoy presuponiendo que voy a comprar un automóvil. Algo similar podríamos concluir respecto a una motocicleta. Entonces son tipos de bienes que se consumen de manera conjunta y que no pueden cambiarse las cuantías en las que se van a sustituir. Este tipo de bienes complementarios perfectos también se conocen como bienes de tipo Leontief, por el economista que desarrolló esa idea, y tiene un comportamiento específico. Veremos, esto lo planteamos porque nos va a ayudar un poco a ir entendiendo lo que haremos posteriormente, porque el número 2 y el número 3 respecto a la elección del consumidor son tipos
de bienes que requieren una solución distinta a lo que hemos planteado en este primer punto. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, las siguientes dos ideas nos van a permitir adelantar unos temas que son necesarios más adelante, sobre todo para ver el comportamiento de la demanda y el tema de las elasticidades. Entonces, digamos, respecto del ingreso, hay tres tipos de formas de clasificar a los bienes, como bienes normales, bienes inferiores y bienes superiores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, del primer punto, quiere decir que si el ingreso aumenta, es decir, o una disminución, es decir, si tendría que ocurrir en el sentido contrario, es decir, si hay un aumento del ingreso de un agente, si el bien es normal, va a presuponer que la demanda también va a aumentar. ¿Sí? Este tipo de bienes implica que si el ingreso aumenta, la demanda también lo hará. ¿Qué ejemplo podríamos encontrar de este tipo de bienes? Pues podríamos pensar, por ejemplo, el consumo de turismo. Si aumenta el ingreso, normalmente, generalmente las personas comienzan a viajar más, ¿no? O específicamente viajes, y eso implicará pues toda la cesta de bienes que contemple boletos de autobús, compra de estancias de hotel, paquetes turísticos y demás, ¿no? Entonces, ese podría ser un tipo de bienes, o en este caso servicios, que van a aumentar su demanda cada vez que aumente el ingreso. ¿Qué tipo de bienes son los inferiores? Bueno, si hay un aumento en el ingreso de un agente económico, va a implicar que la demanda va a tender a disminuir, ¿sí? Es decir, a mayor ingreso, mayor demanda. Son inferiores, ¿por qué? Porque se les va a dejar de consumir conforme el ingreso aumente. Un ejemplo que ocurre, digamos, de acuerdo a las encuestas de ingreso y gasto, por ejemplo, que da el INEGI, es que cuando aumenta el ingreso se deja de consumir tortilla. Entonces, la tortilla es un tipo de bien inferior. Se le sustituye por pan, ¿no? Se sustituye por pan o por otro tipo, digamos, puede ser otro tipo de tortillas también, ¿no? Se deja de consumir la tortilla de maíz tradicional por a lo mejor una tortilla de nopal o una tortilla de otra cualidad, ¿no? Entonces, la tortilla es un bien inferior o, por ejemplo, deja de consumirse agua embotellada y se consume refresco, ¿no? También puede ser un bien inferior. Los bienes superiores son bienes que antes, digamos, del aumento del ingreso no se consumían y solo se consumen una vez que aumenta el ingreso. Es decir, solo se consumen bajo cierto ingreso. Un caso típico podría ser, por ejemplo, los automóviles, por un lado, o también, por ejemplo, el transporte, podríamos decir, privado o individual. Vamos a ponerle mejor individual, que tiene más sentido. El transporte individual puede ser los taxis o en la actualidad Uber o otro tipo de transporte. Es decir, una vez que aumenta el ingreso se consume ese tipo de bienes y se sustituye, ¿no? por el transporte público. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que un ejemplo de bien superior podría ser el consumo de tipos de aplicaciones como Uber, digamos que es la más famosa, y en este tipo de bienes inferiores podría ser, además de la tortilla, el transporte público, porque se le va a dejar de consumir una vez que aumenta el ingreso y se va a consumir un bien inferior. Es decir, que un aumento de ingreso que aumenta la demanda de un tipo de bien superior estará implicando en algunas ocasiones que se está sustituyendo por un bien inferior. Entonces esto nos dice, esta clasificación nos dice cómo se va a comportar la demanda respecto del ingreso. La última clasificación que queremos ver y que es
muy sencilla y que más bien tiene un carácter de algo que encontró sobre todo Marshall y que después fue teorizado por este autor Giffen, es la diferencia entre los bienes ordinarios y los bienes Giffen. Un bien ordinario, que es, bueno, habitualmente se espera de un bien que cuando aumenta su precio disminuya su demanda. Esa es la relación típica que se espera de una función de demanda. Pero existen otro tipo de bienes, o los bienes Giffen, o algunas paradojas que se han encontrado, unas supuestas paradojas, es que hay bienes que ante un aumento de precio puede haber un aumento en realidad de la demanda. Entonces eso resulta un poco paradójico. Cuando veamos las formas o cuando se revisen las formas que van a tener las curvas de demanda, se encontrará que este tipo de bienes podrían ser un problema. ¿Qué tipos de bienes actuales podemos encontrar? En los libros de texto generalmente se da el ejemplo de las patatas en Irlanda, que aumentaba el precio y aumentaba la demanda de, bueno, las papas o las patatas, como lo quieran decir, en ese país en el siglo XVI. Pero en la actualidad podemos hablar, por ejemplo, de ciertos tipos de celulares, por ejemplo, ciertos tipos de smartphones, que aunque aumenta su precio, va a aumentar su demanda, o de hecho se espera que los nuevos productos tengan un precio mayor y eso genera una mayor expectativa de demanda porque se le considera un bien que da cierto estatus, ¿no? Entonces, en este tipo de bienes podríamos considerar que también hay cierto estatus o cierta idea que algunos otros autores han llamado como el consumo snob, ¿no? De que se consume porque da un cierto estatus y no importa que el precio aumente, o el hecho de que el precio aumente puede presuponer que eso hace que el bien dé un mayor estatus y por lo tanto se le demanda más. Pero digamos, este tipo de bienes Giffen son un tipo de bienes especiales y la teoría microeconómica convencional espera que la mayor parte de los bienes se comporte como bienes ordinarios. Y con eso terminamos este breve video.